Bienvenidos a Telde Duet, Teleeducación para el Desarrollo. Quien les habla, Magíster Isabel Emilia Delgado Torres, va a tocar el tema dentro del curso Corrientes y Teorías Contemporáneas Pedagógicas, el tema de teorías contemporáneas en el aprendizaje y sus métodos técnicas educativas. Este tema es un tema que está que tiene mucha connotación dentro del ámbito educativo y más allá, ¿no? Dentro del contexto social. Vamos a ver los contenidos temáticos del curso, los principios didácticos, principios de fijación de aprendizaje, principios del olvido y desarrollo de los procesos cognitivos. Estos principios, ¿no? Y aunado a ello el desarrollo de los procesos cognitivos, son temas puntuales. ¿Por qué? Porque inician la base de cómo se aprende y cuáles son aquellos componentes que intervienen en este proceso de aprendizaje. Y generalmente tenemos que puntualizar nosotros los educadores aquellos principios básicos de todo momento educativo. Como primer principio, vamos a ver las verdades que corresponden a cada una de ellas. Estas verdades se entornan a través de las experiencias y de las formas como se educa y cómo el alumno también aprende. El primer principio nos habla de la ley fundamental de la niñez, acostumbrar al niño a educar las manos. Y este es un principio básico dentro de los diseños curriculares, el aprender a hacer. Básicamente tenemos que tener en nuestra mentalidad educadora que el juego, ¿no? Es la parte esencial de todo ser humano desde un inicio. Ayuda a acrecentar todo el criterio, toda la creatividad, todos esos procesos cognitivos que a futuro va a ir desarrollando. Y justamente cuando llega al adulto va a tener una amplitud, ¿no? Más amplia en relación al saber hacer. El segundo principio que tenemos es cultivar nuestras funciones de orden natural. Es decir, formar a la mente. La mente también se forma, así como también se agota, se cansa, ¿no? Existe todo un mecanismo, una serie de estrategias que ayuda a proveer a la mente de muchas estrategias y muchas técnicas para poder entrar a un sistema ordenado en el aprendizaje. Asimismo, un tercer principio, vamos a hablar de los sentidos. Los sentidos también se educan, ¿no? Este principio tiene mucha relevancia en la educación. En ciertas épocas o en décadas pasadas, el aprendizaje se llevaba a través del facilismo, o sea, todo se le daba al alumno ya elaborado. Hoy en día estamos hablando de un aprendizaje constructivista. Estamos hablando donde los alumnos elaboran sus propias estrategias o aplican sus propias estrategias de aprendizaje para poder tener los contenidos. ¿Y a través de qué? Justamente de los sentidos. El saber ver, el saber oír, escuchar, ¿no? El saber percibir va a hacer que a través de nuestras sensaciones, de nuestras percepciones, vamos a llevar la información como debe de ser, ¿no? Y es así como tenemos que ir desarrollando una serie de estrategias en base a nuestros sentidos, es decir, darle toda esa fortaleza, porque es nuestro potencial que nos va a acompañar a través de toda nuestra vida. Cuarto principio, dividir cada asunto en sus elementos, ¿no? Es decir, que las dificultades que se van presentando dentro del proceso de aprendizaje, el niño tiene que ir descubriéndolas, pero a medida de una medida que conlleve a generar en él un sistema escalonado. ¿Qué quiere decir? De a poco, por partes, ¿no? Es decir, que va a ir él analizando, él va a ir estableciendo estrategias para ir descubriendo esas dificultades que va a poder ir resolviéndolas y no saturarlo de una serie de problemáticas, porque al contrario vamos a evitar que el niño procese estos aprendizajes de una manera natural. Quinto principio, el educando debe aprender tema gradualmente sin alterar el orden del asunto. ¿Qué quiere decir? Que va a aprender de una manera de lo más simple a lo más complejo.
Sexto principio, toda actividad debe tener un objetivo inmediato y otro mediato. Es decir, vamos a ir dándole la importancia y la necesidad de resolver las problemáticas de una manera ordenada, ¿no? Por eso que hablamos de un objetivo inmediato, aquello que tiene que ser resuelto de manera inmediata y aquello que todavía puede ir procesándose y luego tiene que resolverse a un corto o mediano plazo. Séptimo principio, desarrollar la idea significativa forma la imagen clara y exacta de las cosas, es decir, a través de los mensajes. Los contenidos tienen que ser claros y precisos. El alumno va a aprender a medida también cómo se le facilita, ¿no?, las herramientas, y estas herramientas no solamente son los objetos didácticos, sino que también es la parte de la comunicación, todo aquello que nosotros comunicamos de manera verbal y no verbal. Octavo principio, ir del conocimiento más elemental a lo más complicado. A veces cuando nosotros los docentes enseñamos un curso, ¿no?, de diferentes ciclos, de repente hablemos de un tercero o cuarto ciclo, no establecemos algunos puntos de partida. Nosotros tenemos que partir de aquellos saberes previos que tiene el alumno, ¿no? Si nosotros no conocemos esos saberes, lógicamente nosotros vamos a entrar a elaborar una serie de contenidos que el alumno no va a poder o no se permitirá aprenderlos. Entonces, tenemos que ir buscando esa base para poder ir estructurando ese conocimiento hasta llegar al objetivo, que es justamente lo que nosotros estamos proponiendo dentro del curso. Noveno principio, primero la síntesis y después el análisis. Ojo, aquí estamos refiriéndonos a una década anterior, a un sistema tradicional. Un ejemplo claro, cuando nosotros aprendemos la lectoescritura, generalmente buscamos las herramientas que se inician de la síntesis, ¿no? Cuando decimos, primero enseñamos las letras, las sílabas, la palabra y las frases. Estamos entrando en una síntesis de las partes hacia el todo, ¿no? Hoy en día, con nuevas estrategias, con una mirada distinta a lo que es la pedagogía, y estamos hablando en sí también de una manera de conducirnos de una manera natural dentro de lo que es el conocimiento, tenemos que hablar desde un aprendizaje global. El aprendizaje global sería, según nuestro ejemplo, que aprenderíamos primero la frase o la palabra, la sílaba y las letras, ¿no?, de lo general a lo particular, y estaríamos hablando de análisis. Décimo principio, la intuición es la base de la instrucción. La intuición parte de aquello que nosotros vamos explorando. Cuando el alumno empieza a ser partícipe de su propio aprendizaje, intuye, ¿no?, se motiva, se interesa, entonces estamos dándole el camino donde él va a conducirse justamente a aquellos aprendizajes, que pueden ser simples o pueden ser complejos. Es ahí donde él va a ir midiendo y va a ir evaluando o autoevaluando sus propios aprendizajes. Estos 10 principios son los que generalmente todo pedagogo tiene que conocer. Son aquellos que están basados de la forma natural que se debe de dar el aprendizaje. Ahora vamos a entrar a otro punto muy interesante, por cierto, y muy discutido dentro del ámbito pedagógico. Principios de fijación del aprendizaje. Como ustedes ven, hay una serie de elementos o de puntos de partida, habla del interés y la necesidad. El interés y necesidad del aprendizaje. Cuando no hay necesidad o cuando no hay interés, a veces los aprendizajes se apagan, quedan ahí, se congelan. Pero cuando el ser humano tiene la necesidad de buscar, la necesidad de enterarse, la necesidad de aprender, es decir, vamos a tener un punto de partida donde vamos a iniciar todo este proceso.
Y es eso lo que justamente tenemos que abordar dentro de nuestros alumnos, el interés y que tengan esa necesidad de aprender. Tareas de recordar. Para poder recordar es otro aspecto que a veces se encuentra como una debilidad dentro de la población educativa, ¿no? A veces los maestros dicen, ay, este chico no recuerda, este chico no aprende, este alumno está olvidando mucho, ¿no? Que vamos a ver más adelante este tema también del olvido. Es decir, existen algunas estrategias y algunas estrategias también que el docente puede ir desarrollando, puede ir aportando, porque es no solamente conocimiento, sino también creatividad del docente. Buscar esos puntos esenciales, ese matiz de la educación, esa salsita que tiene la educación, la pedagogía, para poder lograr que los jóvenes, los alumnos, puedan asociar sus aprendizajes y tener este punto de tarea de recordar, ¿no? Es una forma también de habituar al alumno a recordar los aprendizajes. Tiempo de fijación. Dependerá del tiempo de fijación de aquellos estímulos o de aquellos contenidos o de aquellos puntos de partida dentro del proceso de aprendizaje para que el alumno pueda también acomodar esos aprendizajes y tenerlos dentro de su mente y grabarlos, o por lo menos también, grabarlos y comprenderlos. Ese es el punto importante, ¿no? Porque al momento de comprender el alumno un aprendizaje es cuando se va a fijar este aprendizaje, ¿no? Fijación depende de actividades. Así es. La fijación no solamente tenemos que esperar que el alumno lo haga por sí solo, necesita de una serie de ayudas y esas ayudas son pertinentes a la pedagogía, ¿no? Y por cierto, pues el educador, el docente, tiene que elaborar una serie de estrategias que ayuden a que esta fijación se dé. Comprender el significado. Es otro aspecto de la actividad pedagógica cuando los elementos cognitivos se dan unos sobre otros, pero no se mide si estos elementos cognitivos han sido comprendidos en el alumno. Y cuando nosotros vamos a entender de que ha habido un aprendizaje o ha habido un entendimiento o una comprensión en el alumno. No es cuando le tome una prueba oral, no va a ser cuando le tome una prueba escrita solamente, que son algunas herramientas evaluativas que nos va a dar un cierto indicador. Pero la verdadera forma de poder expectar ese aprendizaje va a ser en el cambio de comportamiento, de la actitud, ¿no? Y cuando hablo de comportamiento, estoy hablando no solamente del buen comportamiento, sino de ese comportamiento que va acompañado del conocimiento. Relación estímulos-saberes, que tiene que ser permanente. Hablamos a veces de que los estímulos tienen que ir en un inicio y después es puro conocimiento o puro abordaje pedagógico. El estímulo, las motivaciones van en todo el proceso educativo, porque es lo que va a ir prendiendo esa velita, va a ir animando al alumno, va a ir despertando al alumno a buscar los aprendizajes. Imágenes, ley del ejercicio. La ley del ejercicio es innata en la pedagogía. Todo aprendizaje tiene que ser aplicado, ¿no? Por eso que hablamos del saber conocer, del saber hacer y del saber ser, ¿no? Y esto es integral, no podemos dividirlo, tiene que ser integral en todos estos tres componentes. Imágenes visuales y auditivas. Aquí vienen ya a tallar todo lo que son las ayudas, las herramientas audiovisuales, ¿no? Todo aquello que va a aportar en el proceso de aprendizaje y facilitar la comprensión de esos aprendizajes, ¿no? Este es el aspecto concreto que va a ir acompañado en todo proceso. El ser humano, ¿no?, tiene una serie de inteligencias múltiples. Hemos hablado, conocemos, según Gardner, tenemos muchas inteligencias múltiples que nos acompañan en toda nuestra vida. Unas que están activadas, otras que están ahí, pero están, ¿no? Y en cualquier momento también pueden ser activadas. Pero
justamente necesitamos de estos tipos de elementos para que podamos nosotros desarrollar estas estrategias de aprendizaje, ¿no? Y aunado a ello también tenemos aquellos estilos de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, mi estilo puede ser visual, pero para otro alumno puede ser auditivo, y entendiendo esas diferencias o esa diversidad, pues el profesor tiene que hacer una serie de actividades que involucren todos estos componentes. Fijar textos completos, ¿no? Que es otra estrategia basada también en la fijación del aprendizaje. Cuando hablamos de fijar textos completos, estamos hablando de justamente de presentarlos de una manera global, ¿no? Para que el contenido sea entendido y comprendido en función también a esas habilidades de manejo de estrategias personales. Reminiscencia, que es parte de todos los procesos de aprendizaje, ¿no? Donde vamos nosotros ir analizando cada uno de los aspectos de los contenidos que nosotros estemos estudiando. Mayor número de sentidos, es decir, tenemos que desarrollar y tenemos que poner en actividad todos nuestros sentidos, ¿no? Porque esto va a ayudar a tener un alcance dentro de lo que son la fijación de los aprendizajes. Vamos a pasar al otro punto de lo que corresponde al principio del olvido. No todo lo fijado, como se dice, se olvida por igual. La velocidad del olvido decrece con el tiempo. El olvido se debe también a la inclusión negativa. Vamos a explicar las tres posturas. Cuando nosotros hablamos que no todo lo fijado se olvida por igual, quiere decir que ha ido acompañado de una serie de elementos, como hemos hablado anteriormente, de la motivación, del interés, de las expectativas, ¿no? Que nos motiva a poder fijar con mayor facilidad los aprendizajes. Cuando no tenemos estos elementos, resulta que el aprendizaje es olvidado con mayor facilidad o no lo recordamos. Por eso dependerá de las estrategias que nosotros manejemos en nuestros propios aprendizajes. La velocidad del olvido decrece con el tiempo. Si nosotros ponemos en práctica una serie de actividades para recordar, para asociar los aprendizajes, cada vez vamos a manejar estas estrategias y vamos a llegar a tener mayor capacidad de recordar las cosas. ¿Por qué? Por eso que hablamos de agilidad mental. Hablamos de entrenamiento mental. La mente también, como el cuerpo que dice se revitaliza con los ejercicios, pues la mente también se revitaliza con las actividades mentales, los ejercicios mentales y todo aquello que usemos nosotros para poder recordar, ¿no? El olvido se debe también a la inducción negativa. Cuando hablamos de la inducción negativa, no sé si ustedes, en muchos alumnos, a veces en las clases que tenemos a diario, en la actividad pedagógica, encontramos que hay alumnos muy buenos en el sentido de que conocen y tienen la facilidad de poder expresar los conocimientos, lo asocian, lo aplican a las realidades, son resolutivos. Pero a veces, y lamentablemente, cuando aplican una prueba escrita, los resultados son distintos. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Cuál ha sido la problemática? ¿Cuál ha sido el motivo? Hay situaciones, a veces, que no controlan las situaciones de ansiedad, o a veces la misma situación de estrés o de presión que ellos mismos se autogeneran, hacen a veces de que exista en ese proceso de evaluación el olvido completo. Es como que se pusieran hacia adelante una barrera y la mente dijera, un momento, aquí me bloqueo, ¿no? Y son justamente estrategias que ellos deben de aperturar y manejar para poder lograr recordar y para poder lograr tener mayor facilidad y mayor alcance en lo que se refiere a sus conocimientos y a aquellas experiencias que las tiene guardadas, ¿no?
El desarrollo de los procesos metacognitivos. Este es un punto que justamente tenemos dentro de las actividades pedagógicas en este siglo XXI. Hablamos de metacognición. ¿Qué cosa es metacognición? Metacognición es autoevaluar nuestros propios conocimientos. Y ese es un punto de partida para tener la seguridad y la capacidad y las habilidades dentro de lo que es el aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de metacognición, hablamos, y esto no es nuevo, este es un tema que es conocido en la psicología cognitiva, porque la psicología cognitiva lo rescata, ¿no? Es la conciencia reflexiva, es conocida dentro de la psicología como la conciencia reflexiva y que se le da hoy actualmente el nombre de metacognición. Se rescata dentro de este aspecto cognitivo porque la escuela conductista no lo admitía, ¿no? Hoy en día sí. Entonces hablamos de metacognición y esto viene desde muy épocas antiguas. Sócrates, por ejemplo, decía dentro de sus frases, ¿no? Yo solo sé que nada sé. Conócete a ti mismo, que dentro de ti está la verdad. ¿Y por qué lo decía? Porque él estaba dándonos a conocer que nosotros como personas, como seres humanos, tenemos ese potencial y que cuando nosotros nos nutrimos de estos conocimientos, vamos generando mayor habilidad y también mayor ganas de seguir enriqueciéndonos, ¿no? O sea, no ponemos límites. Cuanto más aprendo, tengo la necesidad de aprender más. Y sin darme cuenta, voy desarrollando una serie de capacidades y habilidades, ¿no? Entonces, es ahí cuando entendamos de que yo solo sé que nada sé. Las personas muy dotadas, muy conocedoras de muchas cosas, a veces presentan esa humildad porque siempre creen de que necesitan saber más, ¿no? Y que no tienen la verdad absoluta. Entonces, habrá pues de que desarrollar esta habilidad de seguir aprendiendo, de seguir capacitándonos, de seguir siendo emprendedores dentro del conocimiento. Bien, aquí justamente tenemos las imágenes. Las destrezas cognitivas tienen un origen social y biológico. ¿Por qué? Porque son ligados, han nacido juntos, ¿no? Tienen un ritmo que van ligados a lo social y a lo biológico. El ser humano no puede ser aislado de la actividad social, ni la actividad social puede estar solo sin aquel ser humano que es un ente biológico, ¿no? Y el aprendizaje es mutuo, interactivo. El indicador de la inteligencia humana en la cultura occidental tradicional. Antes se aprendía a través de aquellos conocimientos memorísticos. Hoy el aprendizaje está entrando en la comprensión de esos conocimientos y no queda ahí, sino que esos conocimientos tienen que ser utilizados, usados dentro de lo que se refiere a resolver problemas, ¿no? La resolución de problemas es importante porque para eso se está uno preparando, para eso uno aprende, para eso uno adquiere una carrera profesional. Es para ser partícipe y ser un ente colaborador dentro del contexto social. Aquí vemos, por ejemplo, cambiar formas tradicionales de enseñar. ¿A qué se refiere? Autoevaluarse, ¿no? Reflexionar, criticar, comprender, son aprendizajes significativos que van a dar finalmente un resultado dentro de nuestras actividades de aprendizaje, ¿no? Antecedentes de la filosofía clásica, hemos hablado de conciencia, hemos hablado de los aspectos, de los puntos principales que nos habló Sócrates dentro de sus frases muy célebres, ¿no? Y que conlleva pues a ese potencial humano dentro de lo que es el aprendizaje y que es parte de nosotros mismos. La metacognición, la autoevaluación, potencialidades y deficiencias, ¿no? Uno se autoevalúa, conoce sus fortalezas y conoce sus debilidades. Si conocemos nuestras fortalezas,
seguimos adelante. Si conocemos nuestras debilidades, nos retroalimentamos, generamos nuevos conocimientos y restablecemos ese aprendizaje. Las estrategias metacognitivas están ahora y dentro de todo lo que son los diseños curriculares. Los diseños nacionales dentro de las políticas educativas marcan precisión dentro de este aspecto de la autoevaluación. El alumno tiene que tener un perfil, ¿no? Un perfil, sale de la escuela secundaria, sale de la escuela primaria y finalmente de la universidad con competencias, con capacidades, ¿no? Con un potencial, con innovación, son innovadores, son críticos, ¿no? Y todos ellos, esas habilidades van a ser aportadas dentro de una sociedad. Bien, hay capacidades también que deben de ser formadas, ¿no? Y algunas que van acompañadas de una serie de habilidades. Por ejemplo, aquí en el cuadro ustedes pueden apreciar las estrategias de planificación que van con una serie de habilidades, las estrategias de supervisión y las estrategias de evaluación, ¿no? Y que básicamente están consideradas dentro de lo que es la metacognición. En las aplicaciones de la metacognición, básicamente están dentro de todo ser humano. Tienen que ser aplicadas en los conocimientos, en las escuelas, en todo momento, porque estas son habilidades que parten en los procesos de aprendizaje. Y el aprendizaje no está solamente en una institución educativa, está en todo momento de nuestra vida, en la interacción social que tenemos, en el trabajo, en el hogar, en la sociedad. Solo la mente humana tiene naturaleza metacognitiva debido a su origen social, tal así lo plantea Vygotsky. La conciencia es el encuentro social consigo mismo, ¿no? Entonces somos seres superiores porque no solamente aprendemos a solucionar problemas, ¿no? Problemas complejos, sino que también abordamos dentro y interactuamos dentro de una sociedad. Hay una pregunta que a veces nos hacemos. ¿Y la metacognición se educa? Por supuesto. La metacognición se puede desarrollar y se va habituando a un desarrollo estratégico. ¿Basado en qué? En las inteligencias, en nuestras características, en nuestros componentes propios como personas, ¿no? Y aquí entra a tallar también puntualmente nuestros estilos y nuestros ritmos de aprendizaje. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes conocen qué estilo de aprendizaje tienen? ¿Qué ritmo de aprendizaje tienen? Eso es muy importante conocer. Y primero, para poder evaluar a un alumno, tengo que empezar a autoevaluarme como docente. ¿Tengo esas capacidades? ¿Tengo esas habilidades? ¿Tengo que fortalecerlas? ¿Tengo que educarlas? Esas preguntas se las dejo a ustedes. Conclusión, tenemos un gran bagaje de información relacionada al aprendizaje, que parte desde dentro de nosotros y desde fuera de nosotros. Y que tenemos que tener una conciencia de empezar a trabajar con nuestras propias estrategias, ¿no? Para poder dotar al alumno y también darle a ellos herramientas para que puedan manejar sus propias estrategias de aprendizaje y que tengan un autoconocimiento de cómo aprender y un autocontrol y autovaloración dentro de este aprendizaje. Por eso que hablamos de una educación integral. Muchas gracias. Me despido, su servidora.